Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Las bendigo y le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí entre ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y sobre todo esta historia que para mí es apasionante, porque hasta cierto punto yo la viví. Bueno, me llamo Alicia Thompson, soy mexicana, perdón. Vivo en el estado de Baja California, en la frontera con California. Y tengo 31 años de cristiana y 28 sirviendo al Señor. Y ha sido un privilegio. Y cuando yo leí este libro de Ruth que vamos a estudiar hoy, lo leí y capturó mi imaginación. Porque oré y dije, Señor, yo quiero ser una mujer así como Ruth. Y si te place, Señor, si tú quieres, tráeme un varón como vos. Ya saben cómo somos las mujeres de románticas. Bueno, el caso es que vamos a estudiar el libro de Ruth. Vamos a orar, hermanas. Bendito Señor, venimos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad de estudiar este libro, Señor. Que sí, quizá fue escrito 700 años antes de Cristo o más, pero Señor, todavía está vivo. Todavía está vivo, Señor, y el mismo amor que manifiestas aquí nos lo sigues manifestando a nosotros hoy en día. Te damos gracias, Jesús. Gracias por el privilegio de conocerte, de servirte y de poderte buscar, Señor. Te lo rogamos, Señor, en tu santo nombre, que tú nos abras los ojos del entendimiento y nos abras las puertas de nuestro espíritu para que recibamos tu palabra y hagas con tu palabra lo que tú quieres lograr en nosotros. Ayúdanos, Señor, a eliminar de nosotras mismas algún pecado que este libro nos muestre, alguna cosa que tengamos que agregar, alguna cosa que necesitamos aprender, Señor, una verdad que necesitamos grabar en nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, amadas, entonces presento el libro de Ruth. Está a un lado de Jueces, está entre Jueces y Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Es un libro fascinante porque se escribió en el tiempo de los jueces. Ahora, hay todo un libro en la Biblia de los jueces, pero ¿qué significa eso? Lo podemos leer y pues es prácticamente un libro de historia y de las cosas que sucedieron mientras los jueces gobernaban. Pero les voy a decir por qué es importante. Cuando Dios vio la necesidad, su pueblo de Israel empezó a crecer y multiplicarse, ¿verdad? Primero le pidió a Moisés que nombrara gente, que pusiera gente a cargo de 1000 personas y otros a cargo de 100 y otros a cargo de 10, pero que hubiera entre comillas gobernantes. Y a través del tiempo, todas las naciones de alrededor de Israel tenían reyes, pero Israel tenía jueces que el Señor ponía. Así había equilibrio y había paz en la nación. Pero llegó un momento en que los judíos comenzaron a hacer yugos desiguales, a unirse, por ejemplo, en matrimonio con mujeres o con hombres que eran de otra nación, de otras costumbres, con otras ideas, con otros dioses. Muchos de ellos buscaban la idolatría, muchos de esos adoraban demonios. Y porque todo aquel que no ame a Dios está amando a otro o a otra, sea el novio, sea el dinero, sea la belleza, sea la juventud, sea lo que sea. Quizá ya no practicamos idolatría de que adoramos una estatua o le prendemos velas o le traemos flores o comida, pero a lo mejor tengo un ídolo en mi corazón. Tengo que preguntarle al Señor. Acuérdense de la escritura que dice, examina mi corazón y ve si no hay maldad ahí. Señor, cámbiame. Bueno, entonces, este es un libro, no solo es una historia de amor, pero también es una historia de misericordia. Y es una historia que nos bendice a todas las mujeres.
van a ver. Uno puede pensar, alguien me dijo alguna vez que Dios era machista, que Dios era machista, me dijo. Y, y me dijo eso porque, mira nada más, pone a pastores, pone esto, que las mujeres olvidadas, rechazadas. Y le dije, fíjate que en la cultura judía no es así. En la cultura judía los hombres sí se mantienen aparte de las mujeres, incluso para ir al templo. Hay una sección de varones y una cuerda en medio y la sección de mujeres. Entonces no pueden estar juntos. Sí hay esa división, pero en Cristo. Cristo vino a romper ese paradigma. Y es una cosa hermosa que tiene que ver Cristo con una historia de casi 1000 años antes de que Cristo naciera. Pues vamos a ver. Bueno, entonces, les estaba diciendo que es una historia de amor, es una historia de misericordia, es una historia que nos muestra que Dios tiene misericordia. Y misericordia quiere decir no recibir el pago de nuestro pecado que merecemos. Porque todos hemos pecado y todos merecemos castigo, ¿verdad? Pero ese ya lo pagó Jesús en la cruz. Bueno, vamos a entrar en materia. En el libro de Ruth comienza diciendo la historia. Toda la historia se desarrolla en el principio en Belén, con una familia. Elimelech. Elimelech quiere decir mi Dios es rey. Por eso les digo, apunten, saquen ahí en su Biblia, apunten, ¿verdad? Para que vayan siguiendo con su Biblia. Elimelech quiere decir mi Dios es rey. Noemí era su esposa, ¿verdad? Y Noemí quiere decir placentera. Y tuvieron 2 hijos. Fíjense, mi Dios es rey, o sea, los padres de Elimelech tenían fe. Mi Dios es rey. Noemí, placentera. Una niña dulce, quizá no fue difícil, ¿verdad? De criar, quizá ese nombre, por eso le pusieron ese nombre a sus padres. Pero Elimelech y Noemí le pusieron a sus hijos de nombre Malión y Kelión, que quieren decir flacucho y debilucho. Qué cosa, ¿no? Hay veces que uno pierde la fe hasta cierta medida y, y ya no ve las cosas con los ojos de fe, los ve, ay, este niño está muy escuálido, no, quizá ni viva. Pero ¿por qué les digo esto? Porque eran los tiempos de los jueces. El libro de de Ruth, comienza con diciéndonos que eran los tiempos de los jueces y había mucha maldad en Israel. Se habían apartado del Señor, habían empezado a hacer yugos desiguales, juntándose con otras naciones, cosa que está prohibida en la Biblia. Bueno, entonces la Biblia está llena de ordenanzas y de cosas que sirven para protegernos, más que para evitarnos algún gusto, algún placer. El Señor nos quiere evitar un daño peor. Hay veces que los pecados que nosotros cometemos, por desgracia, trascienden a través de nuestra historia a nuestros hijos y a nuestros descendientes, porque nosotros no quisimos dejar de practicar ese pecado y nuestra descendencia lo sufre. Por ejemplo, todos sabemos, si alguien toma alcohol, ¿verdad? Pues los hijos ven tomar alcohol y a lo mejor un hijo no quiere tomar alcohol y se hace cristiano, pero el otro hijo ve que el padre lo hace, pues él también lo va a hacer. Y así se va de generación en generación el problema, porque no se rompe con él, porque no hay arrepentimiento de pecados. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Ruth es una historia así, con altibajos, como lo que les decía al principio, como una novela. Me dicen mis amigas cubanas que aquí en México, ¿verdad? Las novelas, yo no tengo ni televisión, entonces no las veo, gracias a Dios, pero me platican algunas amigas que en Cuba, por ejemplo, ven novelas turcas, han de estar así bien emocionantes. Pues yo les digo una cosa, este libro de Ruth es mejor que cualquier novela que he visto en alguna vez en mi vida. Bueno, pero el libro de Ruth es una historia de dificultades, de lágrimas, de desesperación, de trabajo bien arduo, de mucho trabajo físico, pero también es una historia de esperanza y de redención.
Si escuchan la palabra redención o redimir, o ¿quién es nuestro redentor? Jesucristo. Redimir o redentor quiere decir el que pagó el precio. Alguien pagó el precio. Bueno, de eso es el meollo de la historia de Ruth. Entonces, si vemos en el libro de Ruth, primero que nada, Ruth, no debería haber un libro de Ruth si pensáramos como judíos, pero está en la Biblia judía y está también en nuestra Biblia de los creyentes, de los cristianos. ¿Por qué no debe de haber? Porque los judíos, les digo, menospreciaban a las mujeres, las veían como, no sé, ciudadanos de segunda clase al mismo nivel que un perro. Y los judíos no quieren a los perros. Entonces, simplemente eran sirvientas y eran las que tenían la función de procrear hijos y cuidar del hogar. Esa era la única función de una mujer a los ojos de un judío, pero no a los ojos de Dios. Bueno, entonces, déjenme explicarles. Dice aquí que estaba esta familia, ¿verdad? Elimelech, Noemí, Malión y Kelión, y vivían en la ciudad de Belén. Belén quiere decir casa de pan. Pero era tan mala la situación allí en el libro de Jueces. Los jueces mismos ya no estaban juzgando con justicia y la gente, cada quien hacía lo que le daba la gana y se estaban entremezclando con otras naciones paganas, cosa que es una aberración para Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda un juicio y muchas veces el juicio que manda Dios es una sequía. Muchas veces los juicios que Dios nos manda no son para castigarnos, sino para abrirnos los ojos y recordarnos quién es Dios. Y es como si Dios nos dijera, hola, aquí estoy, yo no me he ido, los que se movieron del lugar fueron ustedes, yo aquí estoy todavía. Recuérdense de mí. Yo soy el que les puede dar esa paz que buscan. Yo soy el que les puede dar ese gozo que esperan. Yo soy el que les puede dar la esperanza. Pero nos olvidamos de Dios. Somos veleidosos los humanos. Cuando nos va bien, oramos. Cuando estamos en tribulación, Señor, por favor, ayúdame. Y cuando ya Dios nos bendice, nos olvidamos de Dios. Así es nuestra naturaleza humana. Guárdenos el Señor de ser así. Bueno, entonces vivían en Belén, que está muy cerca, cruzando el desierto de la nación de Jordania. En este caso, en la zona de Moab. Ahora lo que es Moab y Amón, los escucharán en la Biblia los amonitas y los moabitas. Bueno, esas tribus son lo que ahora es toda la nación de Jordania. Bueno, entonces Dios nos prohíbe la idolatría, pero por eso estaba viniendo este juicio sobre Israel. Entonces, ¿qué hicieron esta familia de Elimelech? Se van, cruzan la frontera al país de enseguida, que viene siendo Jordania, Moab. Es como si yo, que soy mexicana, hay una crisis en mi país, que siempre las hay, ¿verdad? No recuerdo mucho tiempo de prosperidad, siempre hay alguna crisis y mucha gente trata de cruzarse, le decimos, se fue al otro lado, ¿verdad? Cruzan el cerco, cruzan el río Grande, ¿verdad? Y se lo cruzan legal o ilegalmente. Entonces, son cosas, esas migraciones son cosas que han sucedido en toda la historia. Entonces, cuando está esto situado en el libro de Jueces, acuérdense que también en el libro de Jueces vemos que la gente comenzó a decir que ya no querían a Dios como su juez, ya no querían a los jueces que Dios les había puesto, querían un rey como todas las naciones de alrededor. Con eso le estaban dando una bofetada al Señor diciéndole, tú no nos eres suficiente, queremos uno de carne y hueso, uno que le podamos ver su corona y ver su palacio y ver, no sé, sus atrios recamados de oro, queremos, no sé, prestigio, queremos poder, queremos todo lo que viene con un reinado, creo yo. Bueno, entonces, en esas estamos. Cuando en el versículo, déjame decirles, en el versículo 3
dice que murió Elimelech. Murió Elimelech. Entonces Noemí se quedó viuda. Y en el versículo 4 dice que sus hijos Malión y Kelión tomaron para ellos mismos mujeres de Moab. Dos mujeres moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Muy bien. Entonces, dice allí en el versículo 5, y murieron allí también los dos hijos de Noemí. También murieron. De repente esa familia de Elimelech había 3 viudas. Ahora les digo una cosa, yo no sé, en algunos países, no sé de dónde me están viendo ustedes, pero en algunos países hay asistencia para las viudas, hay ayuda para los huérfanos. Pero aquí ninguna de las mujeres tenía tuvo hijos, ¿verdad? Las jóvenes no tuvieron más hijos. Entonces era una devastación total porque no había provisión para las viudas. Estaban completamente desprotegidas económicamente hablando. Entonces vamos a ver lo que Noemí la suegra les dice. En el fondo de su dolor ella procura lo mejor para sus nueras y les dice en Ruth 1 versículo 5: y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Comenzó a dirigirse hacia Israel, de regreso a Belén, porque ella escuchó allí en Moab, en ese país extranjero, llegó la noticia de que en Belén ya había pan. Ya había pan. Se fueron de allí porque había una crisis y no había comida. Pero escucharon. Noemí escuchó que ya había alimento en Belén. ¿Y saben qué quiere decir Belén? Casa de pan. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿de quién se acuerdan? ¿Quién más nació en Belén? Se lo dejo de tarea. Bueno, versículo 7. Salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí le dice a sus 2 nueras: anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia, como la han hecho ustedes con los muertos y conmigo. Miren qué hermosas palabras les dice la suegra a las nueras. Por eso les digo, esta no es una historia de las novelas esas donde la suegra es la mala y que siempre que te tiene celos del hijo y que siempre anda causando tropiezos, ¿verdad?, entre la nuera y la suegra. No, 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 esta es una suegra linda que dentro de su dolor, dentro de su amargura, dentro de su desesperación, ella desea lo mejor para sus nueras. Vamos a ver, versículo 9. Noemí les dice a sus nueras, perdón, conceda el Señor que encuentren descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces ella les está diciendo: hijas mías, devuélvanse. Yo no tengo nada que ofrecerles. Nada. Yo también estoy sola. Perdí a mi marido, perdí a mis hijos. Ya no tengo nada que ofrecerle a nadie. Devuélvanse, regrésense a casa de sus padres y Dios les conceda que se vuelvan a casar. Eso es lo que Noemí les está diciendo. Les deseó el bien. En medio de su dolor, ella les deseó el bien y las despidió. Y las 2 nueras dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les respondió: regrésense, hijas mías. ¿Por qué van a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? ¿Por qué le dice eso Noemí a sus nueras? Bueno, luego les voy a dar la cita, pero hay algo en la Biblia que se llama matrimonio levirato, o más bien se llama levirato. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo soy una mujer casada, se muere mi esposo y si mi cuñado está soltero, la costumbre judía era que yo me casara con mi cuñado porque así mis hijos continuarían con el mismo nombre,
por decir el mismo apellido. Se muere mi esposo, me caso con mi cuñado, ¿verdad? Y mis hijos de todas maneras son Thompson y de todas maneras ellos también ya conocen a su tío y lo quieren mucho. Todo queda en familia. Esa es la manera de Dios en la Biblia de proveer para las viudas, ¿verdad? Una de muchas, una de muchas. Entonces por eso dice eso Noemí. Y les dice, regrésense, hijas, váyanse, porque aunque yo dijera, tengo esperanza esta noche, y si esta noche me caso y estoy con mi marido y quedara embarazada, ¿van a esperar 20 años a que se puedan casar con mis hijos? No, no, no. Probablemente ella ya era, no solo era viuda, quizá era una mujer ya como yo, de mi edad, 60 años, una mujer menopáusica, entonces ya no podía tener hijos ella, ¿verdad? Y luego les dice versículo 13, ¿habrán ustedes de esperarlos hasta que sean grandes? ¿Van a quedarse sin casar por amor a ellos? No, 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 hijas mías, mayor amargura tengo yo que ustedes porque la mano del Señor ha venido contra mí. Fíjense, aquí hay una cosa bien hermosa. Con el Señor no necesitamos aparentar nada. No necesitamos aparentar que todo está bien y que estoy feliz y que todo me va bien. Eso es falsedad. Si tú lees los salmos, especialmente los que escribió David, son salmos de gozo, salmos de paz, salmos de esperanza, pero también hay salmos de angustia, salmos de depresión, salmos donde David no encuentra la manera, salmos de arrepentimiento por su pecado. Podemos ser muy reales con el Señor y Dios no dice, oh, esta mujer, qué bárbaro, mira nomás qué pecado está confesando. No, a Dios no lo toma por sorpresa nuestra condición, pero a Él le place. Mira, cuando tú lees tu Biblia, Dios te habla, pero cuando oras, cuando haces oración a Dios, Dios te contesta. No hay nada más hermoso. Bueno, entonces Ruth fue muy real y dijo que estaba amargada. ¿Cómo no iba a estar amargada? Se le murió el marido y se le murieron los hijos. Sentía que ya no tenía nada. Se quedó sin nada. Destituida absoluta y completamente. Bueno, fíjense, vamos a ver ahora las nueras. Ya vimos que Noemí podía ser bien real. Entonces miren lo que dicen las nueras. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz. Eso quiere decir gritaron. Y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Noemí se quedó con ella. A ver, hermanas, díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Un beso y decirte te amo, te amo, te amo? ¿O un verdadero compromiso que aunque no prometas nada, estés allí al pie del cañón cuando más te necesitan? ¿Qué prefieres? No es lo mismo dar un beso. El beso no tiene ningún compromiso. Lo das y ya, y te vas. Pero Ruth se quedó con su suegra. No la dejó sola. Bueno, recuerden que se habían casado, ¿verdad? Ruth y su esposo. Yo no sé si su esposo era Malión o que León no nos dice la Biblia cuál era cuál. Pero lo que sí sé es que Malión y León se casaron en desobediencia. Pero pues sus padres los llevaron a otro país, a otra nación. Pues ¿qué esperaban? ¿Con quién se iban a casar? ¿Verdad? Bueno. Entonces ahí vemos la progresión también. Hay una cosa bien importante, hermanas. No dice aquí, cuando vemos este pedacito del capítulo 1 de Ruth, no nos dice aquí que que Noemí y Elimelech oraron, ayunaron, esperaron la respuesta del Señor. Le dijeron, Señor, por favor, confírmanos que es tu voluntad, que nos vayamos de Belén y nos vayamos a otra nación. Confírmanos, Señor. ¿Verdad? Y hay veces que sí sucede. Les pongo como ejemplo, ¿verdad? A María y José, que un ángel vino y les avisó y se fueron a Egipto porque, ¿cómo se llamaba este hombre? Herodes había mandado matar a todos los recién nacidos.
porque le habían anunciado que iban a hacer un nuevo rey y que le iba a quitar del puesto. Entonces, hay veces que sí el Señor te manda a otra parte. Pero aún en eso fue para cumplir una profecía de Egipto. Llame a mi hijo, dice la profecía de Jesús. Bueno, entonces estamos en el versículo 15. Y Noemí le dijo a Ruth: mira, tu cuñada ya se regresó a tu pueblo y a su pueblo y a sus dioses. Regrésate tú con ella. Versículo 16 y 17 es clave. Es clave. Yo creo que es toda la clave del libro de Ruth. Pero también tú puedes escogerlo, hacer la clave de tu vida, de tu matrimonio, de tu relación con el Señor. Ruth le contestó en el versículo 16: no me ruegues que te deje ni que me aleje de ti, porque donde quiera que tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga el Señor, si solamente, y aún me añada el Señor, si solamente la muerte hará separación entre tú y yo. ¿Te fijas el nivel de compromiso? El beso que Orfa le dio a su suegra no fue ningún compromiso, le dio el beso y se fue. Pero Ruth no solo se quedó con su suegra, pero le hace una promesa y le dice: donde tú vayas yo voy a ir. Si te me vas al infierno yo me voy contigo, pero yo no te voy a dejar sola. Tú no te vas sola, tú no estás sola, suegra, yo te acompaño. ¿Cuántas veces necesitamos a alguien que solamente nos diga eso? Que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, los judíos tienen una costumbre en los funerales, se llama sentarse a hacer Shiva, con S, S-H-I-V de vaca, A, Shiva. Es sentarse en los funerales, se sientan los judíos, se sientan y se sientan callados, no dicen nada. Pero el hecho de que están allí haciéndote compañía en tu momento de más dolor, eso ya es algo que dices tú: no estoy sola. Alguien está aquí conmigo. El Señor está contigo. Y Ruth fue fiel con su suegra. Entonces, vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí la Biblia. Entonces, les digo, versículo 16 al 18 nos dice muy claro que si no hay compromiso, no es amor, ¿verdad? Porque es un compromiso el que hizo: suegra, yo voy a estar contigo hasta que te mueras. Yo no te voy a dejar. Ese es compromiso. Esa es compasión. Esa es misericordia. Así se comporta. Pero déjame decir otra cosa. La otra cara de la moneda aquí es: ¿qué sembró Noemí en el corazón de sus nueras? Que Ruth quiso seguirla. Porque todos conocemos las historias de las suegras horribles que te sacan canas verdes y que te quieres jalar los cabellos. Pero Noemí dio tal testimonio de su relación con el Señor que Ruth quiso seguirla a la tierra de su Señor. Y ella, en ese momento, con esa declaración que hizo Ruth en el versículo 16, capítulo 1, ella se está convirtiendo al Señor. Tu pueblo será tu pueblo, o sea, Israel será mi pueblo. Y tu Dios, Jesucristo, va a ser mi Dios. Jehová de los ejércitos va a ser mi Dios. Yo quiero lo que tú tienes, suegra. Yo quiero seguirte, quiero seguir a tu Dios. Allí se convirtió Ruth. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces ya vemos en los últimos versículos del capítulo 1, vamos a ver lo que sucede. Siguen ellas caminando por el desierto, porque es un desierto. Van caminando y miren el versículo 18.
Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Miren, eh, cuando yo me casé con mi esposo, me casé con él aquí en México y luego nos casamos en Estados Unidos, pero luego Migración de Estados Unidos dijo, bueno, tienes que decidir, o vives en México o vives en Estados Unidos, no puedes estar cruzando por un año, no puedes cruzar la frontera. Y como mi esposo trabajaba en Estados Unidos, pues me fui con él, ¿verdad? A donde va el violín, va el estuche, ¿verdad? Lo seguí. Entonces durante 10 años vivía ya con él. Vivía ya con él, lo seguí con su idioma, con sus costumbres, me aprendí el himno nacional de Estados Unidos, conozco a la bandera, sé saludar a la bandera, ¿verdad? Todo eso, hasta me hice ciudadana de esa nación también, ¿verdad? Entonces, el compromiso es igual cuando te casas, tú vas a seguir a tu esposo a donde sea, ¿verdad? Bueno, entonces, pero regresa Noemí, después de estar 10 años fuera de su país, y ya regresa a lo mejor amargada, canosa, arrugada, ¿verdad? Con arrugas por todas partes, triste, desolada, porque perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Y la ven. Y dicen, es Noemí, no la reconozco. Mira nada más cómo tiene canas. ¿Por qué no se pinta el pelo la pobre? Ve nomás. Qué desastrosa se ve. Así somos las mujeres, a veces somos nuestras peores enemigas. Tengamos compasión, hermanas. Si nos ven fellitas, a lo mejor estamos enfermas, a lo mejor tenemos dolor, a lo mejor estamos viejas, a lo mejor ese día tenemos un cólico y hacemos la cara así, ¿verdad? Y no es que te estemos haciendo una mueca de disgusto porque te vimos, simplemente hoy no te sientes bien y ya. Pero a veces somos nuestras peores enemigas las mujeres. Cuidado. Bueno, entonces van entrando a Belén y la ven, las personas la ven, ¿verdad? Hasta la fecha les voy a decir, ya he estado en Belén, gracias a Dios, un par de veces y todavía es un pueblo chiquito. Me imagino que en aquellos tiempos, haber sido, todo el mundo se conocía. Entonces, dice, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me digan Noemí, acuérdense que Noemí quiere decir placentera, llámenme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? De ahí viene la raíz de la palabra amargada. No me digan Noemí, ya no tengo ningún placer. Estoy amargada. Pónganme de nombre Mara. Y les dice ella, porque me fui llena, me fui con mi esposo y mi hijo, me fui de aquí. Pero he vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjense, hermanas, muchas veces cuando pasan circunstancias en nuestra vida, tragedias muy dolorosas, es normal culpar a Dios. Es normal, no estoy diciendo que esté bien, pero es normal. Permítame un segundo. Es normal culpar a Dios porque muchas veces, hermanas, yo les comenté, ¿verdad? Nos dice aquí en la Biblia que ellos oraron, que ellos ayunaron, que ellos consultaron con el Señor antes de irse a otro país. No nos dice eso. No digo que no lo hayan hecho, pero no nos lo dice. Y la Biblia muchas veces nos da detallitos pequeños. Y a veces llaman más la atención lo que no dice la Biblia que lo que sí dice. Porque aquí no dice en ninguna parte que ellos consultaron con el Señor antes de irse. Y ya cuando regresa Noemi, ya regresa derrotada, habiéndolo perdido todo. Bueno, vámonos el, dice el versículo 22. Así volvió Noemi, Ruth la Moabita, la nuera, y su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿A qué horas? ¿En qué tiempo regresaron a Belén? Al comienzo de la cosecha de la cebada. Fíjense, se fueron de Belén porque así había hambre. Se regresaron de Moab porque tenían hambre. Y cuando llegan a Belén, ya está lista, ya está servida la mesa. Muchas veces, cuando nos hemos apartado del Señor,
nos dolemos y vivimos nuestra vida loca y lo que sea, y luego nos acordamos de Dios y no encontramos ninguna satisfacción y ningún placer en vivir esa vida loca y queremos volver al Señor. Y cuando regresas al Señor toda derrotada, el Señor ya te tiene la mesa puesta, ya está listo para alimentarte espiritualmente y para darte la esperanza que solamente se encuentra en Cristo. Vamos a proseguir, capítulo 2. Entonces dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas, siguiendo aquellos delante de cuyos ojos encuentre gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Yo quiero suponer que Noemí ha de haber sido, pues quizá anciana. Yo tengo 60 años, a lo mejor era más anciana que yo, ¿verdad? No sé, a lo mejor tenía alguna dolencia, ¿verdad? Artritis, qué sé yo, ¿verdad? Pero esta muchacha joven, la nuera que Dios le dio, esta mujer dijo, no, suegra, yo voy a ir a buscar trabajo. Tú quédate aquí, no te preocupes, yo te voy a traer de comer. Qué bendición, ¿verdad? Tener una nuera así. Bueno, entonces dice aquí en el versículo 3, así fue, pues llegando y espigó en el campo, siguiendo a los seguidores. Y sucedió, cuando viene así la palabra aconteció, sucedió, es casi como casualidad. No, en la Biblia no hay casualidades. En la Biblia no habla de que tenemos suerte, de ninguna manera. Todo, si hay algo bueno que está pasando en tu vida, Dios te lo dio. Dale gracias a Él. No creas que es por tu trabajo, ni por tu linda cara, ni por tu mucho esfuerzo. Es por la pura gracia de Dios si tenemos algo, lo que sea. Juventud, belleza, salud, lo que sea. Dinero, es porque Dios te lo dio. Porque tiene un propósito. Bueno, versículo 4. Perdón, me salté el 3. Y fue pues llegando, espigó en el campo de los segadores, siguiendo a los segadores, y sucedió que en aquella parte del campo donde estaba trabajando Noemí, era de Boz, ese campo era de Boz, el pariente de Elimelech, ¿verdad? Eran parientes lejanos, aparentemente. Y dice versículo 4, y he aquí que Boz vino de Belén, muy importante esto, y le dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Imagínate que tú estás en tu trabajo, estás trabajando y llega tu jefe y te dice, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cuál de nuestros patrones cuando hemos tenido jefes te saluda y te conoce por nombre y sabe quién eres? Pues vos saluda a sus segadores con una bendición. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Entonces, esto nos dice mucho. Número 1, que tenía una relación con el Señor. Número 2, que conocía a sus empleados. Y número 3, que los bendecía. Vamos a ver. Versículo 5. Y dijo Boz a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Fíjense, él tenía muchos empleados, pero no reconoció a Ruth. Ahora déjenme decirles, Ruth no estaba vestida con un vestido entallado que se le veían todas las curvas, no traía un escote hasta acá, ¿verdad? Hasta medio ombligo, ni tampoco traía una falda cortita. Acuérdense, en aquel tiempo tanto hombres como mujeres usaban túnicas y las túnicas, como hace tanto calor en esa zona, ¿verdad? Hay mucho desierto. Entonces las túnicas te mantienen frescas porque circula el aire y por lo general son de tela de algodón o de lino. Entonces es ropa muy fresca, pero tanto varones como mujeres usaban túnica. De hecho, hasta la fecha, con los judíos ortodoxos, todavía usan esas túnicas. Bueno, entonces, ya estando ahí, ¿verdad? Ah, entonces, le contesta el mayordomo y le dice, esta joven moabita volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ella me dijo,
te ruego que me dejes recoger y juntar junto con los segadores entre las gavillas de trigo o de cebada. Entró pues y está desde la mañana hasta ahorita sin descansar un solo momento. No descansó desde que llegó, trabajando, 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 recogiendo cebada. Bueno, versículo 8. Entonces Boaz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otros campos ni pases de aquí. Mira, aquí, de estos terrenos, este terreno es mío, tú quédate aquí, aquí vas a estar tranquila y vas a estar protegida. Fíjense, escuchen lo que vos, quiero que veamos aquí el carácter de vos, el carácter de Noemí, el carácter de Ruth. Porque no es lo importante la apariencia física, que no nos menciona para nada si eran guapos o feos o bonitos o nada, no nos dice nada de eso. Nos habla de su carácter, de su carácter como persona, ¿verdad? Entonces, Boaz le dice, mira bien el campo que siguen, ¿verdad? Estate junto con mis criadas y síguelas, porque yo les he mandado a los criados. O sea, yo quiero que tú estés con las puras mujeres, no te juntes allá donde están los varones. Yo ya les dije a los hombres, no la molesten, ¿verdad? No la molesten, ¿verdad? Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua que sacan los criados. Si te da sed, ahí hay agua, está disponible, ve. En el versículo 10, ella, fíjense qué hermoso. Hay un principio aquí bíblico que a veces fallamos mucho en eso porque no lo practicamos. Cuando alguien ha sido bueno contigo, le agradeces. Cuando alguien te da un obsequio, le das las gracias. O nomás recibes así como si lo merecieras y no dices nada. A veces somos muy mal agradecidos. Si esto es con las personas comunes y corrientes, ahora imagínate con Dios cuántas veces no hemos sido mal agradecidos. Bueno, entonces Ruth le dice, versículo 10, bajando su rostro, ¿verdad? Esa es una señal de sumisión. Bajando su rostro, ella le dice, o sea, bajando su rostro se inclinó a tierra. También es una señal de sumisión. Aquí vamos a ver en el libro de Ruth varias señales de sumisión, que quiere decir respeto, reverencia, ¿verdad? No quiere decir que voy a permitir que me pisoteen. Simplemente quiere decir, reconozco que tú eres mayor que yo, tú eres mi jefe, tú me vas a dar de comer, me pongo a tus pies, literalmente eso quiere decir, ¿verdad? Estoy aquí para servirte. Eso es lo que quiere decir. Pero dice Ruth, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y aquí déjenme decirles lo que dice la Biblia, porque es difícil para nosotros explicarlo. Le digo, por ejemplo, yo soy extranjera, bueno, para mi esposo, aquí yo estoy en mi nación, pero cuando me casé con mi esposo y me fui a vivir a Estados Unidos, allá yo era extranjera. Soy una morena, casada, mexicana, con un nopal en la frente, casada con un güero de ojos azules, ¿verdad? Era obvio que era extranjera, era notorio que soy extranjera, ¿verdad? Y sin embargo, fui bien recibida y amada y hasta la fecha, bendito sea Dios. 20 años de matrimonio y bien bendecida y ahora tengo hermanos en Cristo aquí y allá. Es un gozo y en todas partes, en muchas partes. Bueno, entonces, ¿qué nos sigue diciendo la escritura? Entonces aquí hay un principio bíblico. ¿Se acuerdan que les dije que Dios aborrece los yugos desiguales? Y Ruth era moabita. Había venido de Moab, de una nación donde practicaban cosas aberrantes, hacían sacrificios al diablo. Hacían sacrificios al diablo. Entonces, esas costumbres, pero en el momento que en el versículo 16 del capítulo 1, en el momento que Ruth dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En ese momento Ruth estaba haciendo una confesión de fe y estaba entregándole su vida al Dios de Israel, al Dios de su suegra. Allí se convirtió. Entonces, fíjense cómo le contesta Boaz. Le dice en el versículo 2, versículo 11.
he sabido todo lo que tú has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste. Y dice, qué hermosa bendición. ¿Se fijan? Este es un hombre de Dios. Mira qué hermosa bendición le da a esta mujer viuda y desvalida. Entonces le dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella le dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy como una de tus criadas. Me voy a saltar un poquito porque ya tengo bastante tiempo con esto. Después se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciéndole que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergüencen, y dejen también caer para ella entre los manojos, y déjenla para que recoja, y no la reprendan. ¿Saben por qué? Porque la ley de los judíos en el libro de Deuteronomio, ahorita les digo en qué parte de Deuteronomio, o a lo mejor se los dejo para el último. Denme un momento. Deuteronomio, válgame Dios, creo que es 22 o 23. Lo voy a encontrar. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Allí habla que todos los campos, para la ley de los judíos, todos los campos de cultivo nunca se cosechan las esquinas. Siempre se dejan sin cosechar. Porque se cultivan todas, se siembran todas, pero todas las esquinas se dejan para que los huérfanos y las viudas puedan ir a recoger allí. Fíjense, Dios no te da, mira, aquí te va dinero, cada mes te voy a dar 100 pesos. No, no, no. Dios te dice, mira, te voy a dar dignidad para que no sientas que nada más estás ahí esperando recibir, sino tú vas a usar, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan, vas, pero no te va a costar a ti nada. Ve ahí a las esquinas de cualquier campo israelita, y tú puedes ir a recoger, si eres huérfana, si eres viuda, si eres desvalida, si eres una mujer abandonada, ahí puedes ir a recoger comida, quitar los granos, hacer harina, hacer pan, venderlo, vender el trigo, vender las semillas, lo que sea. De hambre no te vas a morir. Qué hermoso, ¿verdad? Pues esa es parte de la Biblia. Entonces, me voy rápido. Versículo 18. Y tomó y pues se fue a la ciudad, y su suegra, perdón. Versículo 17. Espigó Ruth entonces en el campo hasta la noche, y desgranando lo que había recogido, fue como una efa de cebada. Aproximadamente, hermanas, no sé, una efa vienen siendo como 6 litros. 6 litros, ¿verdad? Aproximadamente. No sé mucho las medidas de, de la Biblia. Pero bueno, y lo tomó y se fue a su ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también lo que había sobrado después de que había comido, porque acuérdense, les dieron de comer, comió con las servidoras allí, con las trabajadoras, comió con ellas, pero ella guardó aquí en México le decimos, bueno, en el norte le decimos lonche, un panecito, algo que le sobró de lo que le dieron, de lo que le regalaron de comer. Ella guardó para llevarle a su suegra. Entonces no solo llegó con el montón de grano, pero también llegó con algo de comer para su suegra, ¿verdad? Y dice versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has trabajado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito el que te ha reconocido. Y contó a ella su suegra con quien había trabajado, y le dijo, el nombre del varón con el quien he trabajado hoy se llama Boaz. Y Noemí le dijo a su nuera, otra bendición. Siempre hay que bendecir, sobre todo cuando tú misma estás recibiendo una bendición. Bendice, quiere decir bien. Habla bien, bendice, ¿verdad? Le dice a su nuera, sea bendito él del Señor, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, mira, este hombre es nuestro pariente, y él puede redimirte, es uno de los que puede redimirnos. Él puede pagar el precio. Ruth, siendo de Moab, probablemente no entendía, pero su suegra le va a explicar qué significa todo eso.
Entonces, versículo 21. Y Ruth la moabita le dijo, además de eso también me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi cosecha. Y Noemí le respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgan con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Entonces, pues, estuvo junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Es probable que hayan pasado 1 o 2 años, porque se acabó una cosecha, la terminaron de espigar, la cosecharon y luego tuvieron que plantar el trigo y luego cosecharlo. Entonces eso tomó tiempo, 1 año, año y medio, la verdad no tengo la menor idea cuánto tiempo toma. Pero yo les quiero decir aquí, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermosa manera de proveer. Aquí el Señor, ¿verdad? Proveyó para la necesidad de las 2 viudas, ¿verdad? Cuando, desde el momento que ella se vino a refugiar bajo las alas del Dios Altísimo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice aquí Booz. Es hermoso lo que le dice en el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando tú te refugias bajo las alas del Señor, el Señor se convierte en tu proveedor, espiritual, física, emocionalmente. A veces físicamente proveyéndote trabajo para que no te falte que comer. Bueno, capítulo 3. Aquí empieza algo que para nuestra mente occidental es raro, misterioso y completamente fuera de nuestra costumbre, ¿verdad? Sobre todo porque ya han pasado más de 2000 años de esto, casi 3000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? No lo podemos entender, pero les voy a decir. Capítulo 3 dice, entonces, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar un hogar para ti? ¿No he de buscar un hogar para ti para que te vaya bien? Yo les voy a decir una cosa, las judías son bien casamenteras. Hasta tienen una palabra para eso, yanta. Son las que andan buscando, ellas conocen, andan, pues son medias metichitas porque andan de casa en casa viendo a ver cómo van creciendo los hijos de fulano, los hijos de mengana y van viendo, esta muchacha tiene este carácter como tal y le va a quedar muy bien que se case con el hijo de fulana de tal y bla 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 y así hacen esas transacciones, ¿verdad? Y les dicen a los papás de los muchachos y entre los papás, los 2 padres se ponen de acuerdo y hacen el matrimonio y te casas con el que te escogieron, pero por lo general son matrimonios bien avenidos porque se fijó la yenta, la casamentera en el carácter de ellos. Entonces aquí la suegra de Noemí está actuando como yenta, como casamentera, ¿verdad? Entonces le dice en el versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y miren lo que les va a decir. Aquí esto es donde nos va a chocar lo que vamos a escuchar. Báñate. Úngete, o sea, ponte perfume. Vístete tus vestidos, o sea, ponte ropa limpia porque vienes llena de tierra y tienes paja por todas partes después de trabajar todo el santo día en el campo. Vas a ir a la era donde está el campo, pero que no te vea, vos, que no te vea. Espérate a que oscurezca. Obsérvalo. Fíjate ya que cuando ya él haya acabado de comer y de beber, o sea, de tomar agua, ¿verdad? Entonces fíjate dónde se va a acostar y tú vas y te acuestas a sus pies. ¿Qué? ¿Lo quieres seducir? O sea, ¿cuál es esa intención? ¿Qué le está diciendo la suegra, la nuera? ¿Verdad? ¿Seduce a este hombre? Acuéstate con él. No, para la costumbre judía eso no era una seducción. No era el afán de seducir. Cuando le dijo báñate y cámbiate, le dijo ponte ropa limpia, pero igual se vistió con una túnica, ¿verdad? Báñate porque pues, estás toda sudada y apestosa. Acuérdense, no había desodorantes. Bueno, entonces le sigue diciendo, vas a ir, ¿verdad? Al versículo 4, te acostarás ahí, descubrirás tus pies, destápale los pies de su cobija
y te acuestas ahí a sus pies. Entonces vamos a suponer, voy a hacer aquí con mi mano, vamos a suponer que estos son los pies de vos y dijo, acuéstate a sus pies. O sea, tú te vas a acostar allí, a sus pies. Eso también es una señal de sumisión para el judío. Entonces le dice, descendió pues entonces fíjese versículo 5, que no entendía muy bien lo que estaba, no entendía lo que estaba diciendo Noemí, pero ella fue obediente y le dice en el versículo 5, ella respondió, haré todo lo que tú me digas, suegra. Versículo 6, descendió pues a la era, hizo todo lo que la suegra le había mandado. Versículo 7, cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, pues ya habían terminado la cosecha. Se retiró a dormir a un lado del montón. No había cercos, no había guardias, no había perros, no había guardias que pudieran cuidar ahí. El patrón tenía que dormirse ahí donde estaba el trigo que habían cosechado, si no venían ladrones y se lo robaban. Entonces dice allí y vino ella a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó allí. Versículo 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Quizás sintió, aquí hay un bulto a mis pies, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y se volvió y se dio cuenta que una mujer estaba acostada a sus pies. A sus pies. Todo el tiempo permaneció acostada a sus pies. Versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Acuérdate que era de noche. Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Tu sierva, yo soy tu servidora, ¿verdad? Y le dice, extiende el borde de tu capa sobre mí. En aquel tiempo no había abrigos, pero también es una forma bíblica de decir, protégeme, ¿verdad? Hazme tu esposa. Sí, literalmente aquí, bíblicamente hablando, ella le está proponiendo matrimonio a él, pero era parte del plan de Dios, porque en la Biblia hay un mandato que se llama matrimonio, se llama levirato. ¿Se acuerdan que les dije que cuando estaba una mujer viuda era obligación del hermano casarse con ella para que no quedara sola, o del pariente más cercano? Entonces todo se estaba haciendo conforme a la Biblia. No había allí nada, era sumisión el hecho de que ella estaba a sus pies, no seducción. Nunca fue seducción. Muy importante, mujeres. Nunca es nuestro trabajo ni nuestro deber seducir a un hombre. ¡Ey! Ven. Y coquetearle con unos escotes y con ropa pegadita y con falditas cortas y unos taconzotes y unas pestañas de mentiras. Nunca es nuestro trabajo seducir a los hombres. Mira los animales. ¿Conoces el pavo real? Quiero que busques al pavo real, todo lo hemos visto, unas plumas hermosas que parecen así una corona azul con verde, iridiscente, hermoso. Y busca la hembra del pavo real. Gris, café, descolorida, sin nada que llame la atención. ¿Por qué? Porque es el trabajo del varón conquistar a la mujer, no la mujer conquistar al hombre. Pero aquí Ruth estaba siguiendo exactamente número uno, el consejo de su suegra, pero su suegra a su vez estaba siguiendo exactamente el consejo de la palabra de Dios para el matrimonio del levirato. Bueno, ok, seguimos adelante. Entonces, pues se dio cuenta. Entonces, versículo 10, él le dice, bendita seas tú, él sigue bendiciendo. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Fíjate, ella le dice, soy tu sierva, y él le contesta, hija mía. Él sigue marcando la línea de respeto. Probablemente él era mayor que ella, quizá mucho mayor, pero él pintó su raya, como decimos acá en México, ¿verdad? Él hizo una demarcación. Yo te sigo respetando, vamos a ver, espérame tantito, vamos a ver qué dice aquí. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor con tu bondad anterior, o sea, que la primera, o sea, fuiste buena con tu suegra y ahora tú eres buena conmigo y me estás dando a mí la oportunidad de obedecer este mandato del Señor. Porque dice aquí,
no te has ido en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Versículo 11. Entonces, pues, no tengas miedo, hija mía. Yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¡Wow! Que se sepa, que tu fama sea que eres una mujer virtuosa. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? No preguntes en la iglesia. A veces, por desgracia, en la iglesia aparentamos. Pero ¿qué dicen los que te conocen? ¿Ha habido un cambio en ti? Vamos a ver. Versículo 12. Entonces, sigue diciendo vos, ahora, sí es cierto que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo, otro primo más cercano. Y le dice, pasa aquí la noche, quédate dormida aquí, ya era de noche, ¿verdad? Y vamos a ver si él te redime, si él está dispuesto a pagar el precio para casarse contigo, pues que te redima. Eso es lo que marca la ley, ¿verdad? Y si no quiere redimirte, yo te redimiré, te lo prometo en el nombre del Señor. Descansa pues hasta la mañana. Versículo 14, clave. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. O sea, de madrugada, todavía estaba oscuro. Se levantó y él le dijo, para que nadie sepa que tú dormiste aquí, para que nadie piense mal de ti, para que nadie piense que tú te acostaste conmigo. No quiero que nadie piense nada malo de ti. Pero no solo eso. Vos tenía otro plan y le dice, versículo 15, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Entonces vamos a suponer que este es mi manto. Me lo puse para esta ocasión. Este es mi manto, ¿verdad? Y lo extiendo y le dice, déjame darte estas medidas. Creo que era de cebada. Sí, 6 medidas de cebada. Ahora, qué importancia tiene que sean 6, yo les voy a decir. ¿En cuántos días creó Dios el universo? Jesucristo habló, se hizo el universo ¿en cuántos días? En 6. Acuerden, apunten eso porque miren cómo termina este capítulo. Entonces dice, y se las puso encima, se las echó atrás, ¿verdad? Y ella se fue de la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Qué hay? Dime, ¿qué pasó? Y él le contó todo lo que ese varón, todo lo que había acontecido, todo lo que el varón le dijo. Y le entrega a la suegra, mira suegra, te traigo estas 6 medidas. Él me dio estas 6 medidas y me dijo de cebada y me dijo que te las diera a ti. Y Noemí de repente, ¡ping!, se le prende el foco y dice, ¡yes! Ya se armó aquí. Dice, entonces Noemí le dijo, a fin de que no vayas con tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, seguimos hablando de costumbres judías. Espérate, hija mía, hasta que se sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Acababa de salir el sol, llega Noemí con las semillas y todo, y ya le platica lo que pasó, y ella dice, espérate, ten paciencia. Si eres soltera y estás desesperada y anhelas casarte, anhelas tener hijos, espera en el Señor. No te apresures. No presiones, no manipules, no controles las cosas para que salgan como tú quieres que salgan. Espera en el Señor. Lo que es del Señor va a salir conforme a la voluntad del Señor. Lo que es forzado, hermanas, truena. No importa lo que sea. Vámonos al capítulo 4. Boaz subió a la puerta. Bueno, déjenme explicarles algo. Las ciudades en aquel entonces, todas las ciudades del Medio Oriente estaban amuralladas porque pues muchos ladrones y guerras y todo eso, bueno, estaban amuralladas. Una barda enorme de, no sé, 3, 4, 10 metros de altura, no sé. Entonces, pero todas las ciudades tenían puertas y en cada puerta iban y se metían los mercaderes. Si yo era pescador, pues me metía por la puerta de los pescadores y allá afuera de la puerta de los pescadores yo ponía mi puestecito y vendía mi pescado. Entonces
Tenía hambre, ay, ¿qué vamos a hacer de comer? Bueno, vamos a comprar pescado y vas a la puerta de los pescadores. Querías pan, ibas a la puerta del pan. Si querías arreglar asuntos legales, tenías que ir a la puerta de la ciudad. Allí se resolvían todos los asuntos de la ciudad. Los jueces estaban allí. Los jueces estaban ahí y vamos a suponer que es como el centro cívico venía siendo. En el centro cívico se arreglaban todos los problemas. Tenías que pagar impuestos o tenías que te querías casar o lo que fuera. Allí se hacía. Entonces, vos vas a la puerta de la ciudad y aquí da la casualidad que iba pasando el pariente de cual vos había hablado y le dijo, hey fulano, ven para acá. Fíjense, qué curioso, yo ya les dije lo que significan pues estos nombres bíblicos y sin embargo, este dice aquí fulano. No alcanzó ni nombre, no sabemos quién era. Les voy a decir por qué. Porque no entró en la bendición que el Señor tenía preparado para los obedientes como vos y como Ruth. Vamos a seguir viendo. Versículo 2. 1. Le dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. O sea, tomó testigos. Vos tomó testigos. ¿Verdad? Siempre, en todas las bodas, sean civiles o sean religiosas, siempre hay testigos. Por ejemplo, en una boda religiosa, pues todos los invitados a la boda somos los testigos. ¿Verdad? Entonces le dice, tomó los 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que fue de nuestro hermano Elimelech. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres comprarla, si tú quieres redimirla, redime. Si tú quieres pagar el precio, págalo. Si no quieres redimirlo, dímelo ahora para que yo sepa, porque no hay otro que pueda pagar el precio más que tú y después sigo yo. Y respondió el fulano, pues yo redimiré. Entonces le contestó vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, también tienes que tomar a Ruth la moabita, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto de entre su posesión. Y respondió el pariente, fíjense, aquí el pariente se perdió de una enorme bendición. El pariente sin nombre. Dice, no puedo redimir, no sea que yo dañe mi heredad. Pues a lo mejor era casado y a lo mejor había dicho, no, yo estoy casado yo y voy a traer otra esposa, se me va a armar un problemón con mi esposa y con mis hijos y a la hora de la herencia, no, mejor redime tú, le dice. Versículo 7. Ya había desde hace tiempo una costumbre en Israel tocante a la redención, o sea, al pagar el precio, y al contrato para la confirmación de cualquier negocio, que uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y eso servía de testimonio a Israel. Versículo 8. Entonces el pariente le dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato y se lo dio a vos delante de los 10 testigos. No había contratos, ¿verdad? Había escribas, pero ser escriba era una cosa, no era lo más normal del mundo, no había computadoras, no había nada. Todo se tenía que hacer a mano, entonces se hacía así, de en presencia de todos. Ustedes conocen la costumbre, por ejemplo, de que se saluda uno de mano, ¿verdad? Pero cuando tú estás, por ejemplo, con una persona honorable, te dice, mira, te prometo que voy a hacer esto, aquello, en este día y en esta hora. Y si esa persona es honorable, va a cumplir lo que te dijo. Y nada más su palabra basta, ¿verdad? Mi palabra, muchas gentes, ¿verdad? Está ahí un canto que dice, mi palabra es la ley, ¿verdad? O sea, si tú lo dices, lo vas a cumplir. Entonces, allí quedó esto plasmado delante de testigos, ¿verdad? Entonces, versículo 9. Y vos le dijo a los ancianos y al pueblo, ustedes son testigos hoy de que hoy he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, todo lo que fue de Kelión y todo lo que fue de Malión. Y también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto. Se fijan, la novia ni estaba allí, ni la suegra estaba allí, no había boda todavía.
Pero allí se hizo la boda. Las mujeres ni habían ido a la boda, ¿verdad? Pero la boda se hizo, se plasmó y se fraguó allí, entre los hombres, como les digo, ¿verdad? Versículo 10, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maleón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos, versículo 11, todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. Eso es equivalente a firmar un documento. 10 testigos firmando el documento. El Señor, fíjense que otra bendición. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. De estas dos mujeres, de las esposas de Jacob, se formó todas las tribus de Israel, ¿verdad? Y luego les dice, y que tú seas ilustre en Éfrata, o sea, famoso en Éfrata, porque Belén está en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Es de renombre Belén. Nosotros le escuchamos la palabra Belén y todo mundo sabemos que existió Belén porque allí nació Jesús, aunque es uno de los pueblitos más chiquitos en todo Israel. Versículo 12, siguen con la bendición, y que tu casa sea como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que esta joven te dé de Jehová. Versículo 13, vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, tuvo relaciones sexuales con ella, y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Fíjense, claro que de ahí de la puerta de la ciudad, pues se va, yo me imagino, se va corriendo, Noemí, Ruth, vengan, ya firmé, mira aquí está el zapato, me puedo casar con Ruth. Y se casaron y tuvieron relaciones, ¿verdad? Obviamente, y tuvieron un hijo. Vamos a ver cómo sigue. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor que no hizo que no te faltara pariente que te protegiera, ¿verdad? El cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. O sea, no estás sola, no estás viuda ya. Vos ya se va a hacer cargo de ti económicamente, ¿verdad? Y cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama. Qué hermoso tener una nuera que te ama. Qué hermoso ser una suegra que ama, ¿verdad? Te lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Entonces, dice, le dieron nombre las vecinas chismosas. Estaban ahí, le pusieron nombre al bebé y le pusieron de nombre Obed. Él es el padre de Isaí, el padre de David. Aquí es donde está lo más hermoso de la historia. Puedes decir, oye, pues ya se acabó el capítulo 4, ya no hay más. Sí hay más, sigue más, espérense. Porque esta es una historia eterna. Vamos a ver cómo. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Estas son las generaciones de Fares que engendró Hezrón. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón, Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Fíjense, de ese bebé, de Boz y de Ruth, salió el rey David. Ahora, aquí no acaba la historia. Vámonos rapidísimo, porque ya me tardé mucho, pero vamos rapidísimo a Mateo 1. Me voy a saltar muchos nombres, pero miren, el libro de las genealogías de Jesucristo, aquí es la historia de Jesucristo. Estoy hablando de más de 2000 años después, ¿verdad? Más de 2700 años después. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este es Jesucristo. Y dice, Abraham engendró a Isaac. Bueno, me voy a saltar hasta el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Entonces esto es parte de la historia de Ruth, ¿verdad? Ahora, ¿pero quién era la mamá de Boz? Boz, este varón de Dios, muy próspero,
con muchos terrenos y todo eso, ¿verdad? Buen administrador, un hombre noble que conocía a todos sus empleados, ¿verdad? Un varón de Dios. ¿Quién era su mamá? Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Una prostituta que también, si vemos, si mal no me acuerdo, en el libro de Josué, ¿se acuerdan la famosa historia de los muros de Jericó? Esta prostituta fue la que recibió a los 2 espías. Y ella les dijo, miren, todos sabemos que tenemos miedo de los israelitas porque sabemos que Dios está con ustedes. Cuando yo los recibo aquí, pero cuando ya se vayan a ir, por favor, llévenme con ustedes, llévenme a mí, a mi familia. Y se la llevaron a ella, a sus padres, a sus hermanos, a quien sea, se los llevaron. Y esta Rahab terminó casándose con, déjame ver, con Salmón. Y de ahí nació Boz. Y Boz, pues ya acabamos de leer, ¿verdad? Que engendró, se casó con Ruth y engendró a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahora les quiero decir una cosa, que hay, fíjense, hay 5 mujeres en esta genealogía de Cristo, que rara vez los judíos no cuentan a las mujeres en las genealogías, cuentan a los varones. Y sin embargo, en la genealogía de Jesucristo hay 5 mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo, un Dios que nos incluye, que no nos desprecia a las mujeres, que no nos ve como ciudadanos de segunda clase, nos ve como importantes. Y por eso están mencionados los nombres de 5 mujeres, por la razón que haya sido, están aquí. Entonces aquí la mujer de Urías, no, fíjate, nos dice de quién era mujer antes de ser mujer de David. Fue mujer de Urías. Ella estaba casada cuando tuvo relaciones con el rey David. Y ella sabía que era casada y sabía que David era casado. Los dos cometieron adulterio. ¿Se acuerdan? De ahí se engendró un bebé, ese bebé murió, pero después el Señor restauró y le dio al hijo Salomón, ¿verdad? Que fue uno de los reyes más sabios de Israel, ¿verdad? Hasta la fecha tenemos el libro de Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios. O sea, es una cosa tremenda de sabiduría que hay en estos libros que escribió Salomón mayormente. Entonces me voy a saltar hasta el versículo 16. Y Jacob, porque está en los nombres de fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano. Ustedes lo pueden leer en su Biblia. Y versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces les dije que esta historia de amor, de solamente 4 capítulos, ¿verdad? Cortita. Son 2 páginas de tu Biblia. En 2 páginas de tu Biblia está esta historia de amor, que es eterna, porque nos lleva hasta Jesucristo en Mateo 1 y nos lleva a Jesucristo. De veras, nuestro pariente redentor es Cristo. Es una imagen. Es una imagen de la persona desvalida, de la persona despreciada, de la persona sin esperanza, de la persona sin fe y sin paz. Que cuando vienes y te refugias bajo las alas del Señor Dios Todopoderoso, cuando tú has creído que Jesucristo murió en esa cruz por tus pecados y que resucitó de los muertos al tercer día, tú puedes ser salva y tú también entras en la bendición de ser parte de la familia del Señor. Me conmueve mucho esta historia, les digo porque yo la viví casi. Dios me concedió, yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, yo no voy a buscar hombre, pues cuando también estaba sola, ¿verdad? Y triste de espíritu. Dije, Señor, yo no voy a buscar un hombre, si tú tienes a alguien para mí, tú me lo traes a la puerta de mi casa, Señor. Y así fue, tocaron la puerta y lo trajeron y me dijo el que es ahora mi pastor, mi pastor me mandó pues porque me dijo que tú necesitabas ayuda para dar clases a la gente, para dar clases de Biblia porque hay muchos hombres. Y así fue. Y 22 años después todavía mi esposo y yo seguimos sirviendo al Señor. Las bendigo, mis hermanas, espero que les haya bendecido tanto como me bendice a mí. Yo creo que esta historia está grabada en mi corazón y de todas maneras, a pesar de que la conozco también, me vuelve a conmover porque sigo viendo
la misericordia de nuestro Señor, que a pesar de que podemos estar en la situación más oscura de nuestras vidas, en las tormentas más duras de nuestra vida, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Señor, cuando tú vienes y te refugias bajo sus alas, hazte chiquita y refúgiate bajo sus alas. Déjate querer por Jehová de los ejércitos, por Jesucristo el Señor. Lee tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te muestre, que la comprendas y deja que te cautive con ese amor que solamente Cristo puede dar. Las bendigo, mis amadas. Dios las guarde y que tengan un feliz resto del día. Hasta luego.